La ley de alquileres, sabemos y lo hemos charlado a nivel nacional, cómo están los movimientos en el Congreso respecto a esto y obviamente en cada una de las regiones también están las propias repercusiones, ¿no? La Unión de Inquilinos de Río Negro ha publicado un informe titulado La ley nunca se cumplió. Y para hablar de esto y de todos los alcances y evaluaciones que se han hecho al día de hoy, a este mes de este año, con todas, además, las circunstancias pandémicas y hasta casi pospandémicas también que podemos relevar en estos momentos. Para hablar de esto está en línea Roberto Díaz, presidente de la Unión de Inquilinos de Río Negro, a quien ya le damos la bienvenida a Ventana Andina. Buen día, Roberto, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá estamos también, con frío pero acalorado, por el debate que se va a dar hoy. Claro, ¿en qué parte de la provincia estás? No, en Bariloche. En Bariloche, cerquita de Bolsón. Roberto, Así es. ¿qué han relevado? Primero queríamos hablar de este informe que publicaron por estos días desde la Unión sobre un total de 381 casos de toda la provincia. ¿Qué resultados arrojó la situación socioeconómica de las familias que alquilan? Bueno, algo que suponíamos o que, digamos, podíamos intuir por las consultas que teníamos, bueno, queda como reflejado en el informe, creo, dos o tres cosas muy importantes. Primero, de que la situación socioeconómica de las familias que alquilan cada vez es peor. Eh, Tenemos personas que están pagando entre un 40 y el 80% de su salario, digamos, destinan entre el 40 y el 80% de su salario solo al alquiler, con lo cual es muy difícil poder vivir, ¿no? Porque el contexto inflacionario que tenemos realmente hace difícil todo, ¿no? Y obviamente que eh, también hace difícil, digamos, que una familia hoy pueda pagar el alquiler. De hecho, es una de las principales preocupaciones que tienen los inquilinos, que señalan también en el informe, en la encuesta, que cada vez les cuesta pagar más los aumentos que tienen para poder alquilar. Eh, y después otro punto me parece que es muy importante es la falta de cumplimiento de la ley. O sea, hoy se está planteando discutir una modificación de una ley que nunca se cumplió. Porque cuando vos ves las respuestas de la gente, lo que dice es la mitad sigue pagando aumentos cada 6 meses, cosa que está prohibida por ley. Los aumentos deberían ser anuales, con contratos por 3 años. Los contratos se los siguen haciendo firmar a la gente por menos tiempo. Para evitar cumplir la ley, las inmobiliarias están haciendo contratos de 1 año o extensiones o renovaciones cada 6 meses, haciendo pasar contratos turísticos por en realidad contratos permanentes. Después a esa persona le vuelven, cuando se termina el contrato de 6 meses, le vuelven a aumentar. Dicen, no, bueno, te vamos a renovar, queremos que sigas, pero vamos a actualizar el precio. Entonces, de esa forma, incumplen con la ley y siguen con el viejo esquema de la ley anterior, que eran contratos cada 2 años con aumentos, con variaciones semestrales. Y eso obviamente encarece muchísimo más el alquiler, porque vos tenés más rápida la actualización y no tiene en cuenta absolutamente más que la inflación, no tiene en cuenta el salario, que es lo que proponía esta ley, la nueva ley que ahora se quiere modificar. Entonces, bueno, lo que queda demostrado en el informe es que la mitad de los contratos no cumplen con las condiciones que debería cumplir con la ley, de que no hay un organismo, pese a que la ley lo crea, nunca se terminó de conformar, un organismo a nivel nacional en donde los inquilinos y las inquilinas puedan hacer las denuncias por las irregularidades, y después que el impacto económico en el bolsillo de los inquilinos es cada vez peor, porque justamente no hay control ni de precios, ni tampoco de los contratos existentes, de cómo se está estableciendo el aumento para los inquilinos. Entonces, claro, cuando termina un contrato, la misma propiedad, tenés aumentos del 120%. Entonces, obviamente que eso es el impacto económico es muy elevado y está muy por encima de lo que establecía la ley, que era del 48, para el primer año de contrato, del 48,5. O sea, muchísima diferencia entre un aumento y otro, ¿no? Claro. Roberto, buenos días. Particularmente, y ya lo destacaba aparte en este informe, en este relevamiento,
se da cuenta en la provincia de Río Negro y probablemente quizás en nuestras localidades turísticas, una situación ya que probablemente tenga ya algún tiempo, pero acelerándose en estos últimos años, de muchas viviendas que son destinadas solamente para el alquiler temporario, turístico, y por lo cual esto remite mucho la oferta, ¿no? La oferta de viviendas posibles para alquiler permanente. Sí, totalmente. Pero el problema de ahí, fundamentalmente, es que es muy fácil pasarse, que esto no ocurre en todas las ciudades. En el caso de Bariloche es tan fuerte la demanda turística, sobre todo en el previaje, que fue realmente una afluencia enorme, porque fue el destino Bariloche fue el destino más elegido del país. Sí. Entonces, claro, ese impacto hizo que fuera muy fácil irse del alquiler permanente al alquiler turístico sin ningún tipo de control. Digo, porque vos ponés en las páginas de Airbnb o Trivago, perdón que de las marcas, pero son como muy reconocidas, sí. Esas páginas meten la vivienda ahí y la alquilan. Entonces, claro, no tienen habilitación y en el caso de las ciudades turísticas no pagan ningún tipo de impuesto, cosa que está muy mal porque obviamente que vos tenés algunos cabañeros o algunos hoteles que sostienen empleos, que sostienen trabajos, que pagan los impuestos, y entonces, bueno, es una competencia primero desleal y después segundo que retira viviendas, claro, ¿no? del mercado permanente, y los propios ciudadanos que habitan la ciudad, no tienen dónde vivir. Acá tenemos personas que están viviendo en carpas, en patios, personas que se tuvieron que ir de la ciudad porque seguían con estos contratos temporales, ¿no? Porque el que elige después vivir en un contrato temporal se muda tantas veces que se termina yendo. Una chica se mudó 17 veces antes de irse a vivir a Mendoza. No. Después tenés personas que están viviendo en colectivos, y otras personas que deciden pagar, o sea, vivir en donde pueden, que es decir, bueno, listo, te alquilo este lugar por 3 meses y paga a valor turístico una vivienda que en realidad debería ser permanente. Claro, no, fortuna directamente, la estaría pagando. Igual, claro. Y eso referido al impuesto en caso de alquiler turístico, ¿no? Pero ¿qué pasó con la propuesta de uno de los proyectos de la modificación a la ley de alquileres, donde se pretendía también incluir el impuesto de la vivienda vacía? Claro, eso en el caso por eso te digo que no es solamente lo que diga la letra, porque la ley, la actual ley es una gran ley. El tema es que si no están los mecanismos del Estado para hacerla cumplir, es difícil. Vos podés poner la mejor de todas las leyes y poner hasta el impuesto a la vivienda ociosa, pero si no tenés los mecanismos del Estado que contribuyan a ver y a revisar cuáles son las viviendas vacías, es muy difícil, es como nada, es como la nada misma. Entonces, por supuesto que el impuesto a la vivienda ociosa es importante, sobre todo podría llegar a resolver un problema si se aplica en los grandes centros urbanos, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires. En el caso de Bariloche, no tanto, porque el problema no es que la vivienda esté vacía, sino que tiene un uso distinto. Okay. El uso turístico. Entonces lo que hay que controlar, que es lo que nosotros le planteamos al municipio, que en principio estuvo de acuerdo, es poner un cupo a la vivienda turística, o sea, a las habilitaciones turísticas, y vos ya sabes que dentro de ese cupo tenés un universo que está controlado, que está regulado, y todo lo que está por fuera de eso es lo que vos tenés que multar y salir a buscar, para que justamente esa vivienda no se retire del alquiler permanente. Ahora, si esa vivienda está vacía, bueno, ahí sí serviría este impuesto, pero si no, ellos te pueden decir, no, mira, yo tengo un contrato temporal por 6 meses. Ese es el problema que tenemos bueno, no está vacía, entonces no paga impuestos, no paga nada en realidad. Entonces lo que hay que hacer es tener un ámbito en donde pueda haber un control de todo de todas las viviendas que están en alquiler permanente, y que el inquilino pueda denunciar las irregularidades, porque por ejemplo, a vos te pueden hacer firmar un contrato por 3 meses, ¿no? Y te lo van renovando cada 3 meses,
y bueno, y en realidad la finalidad es de alquiler permanente. Entonces te hacen pasar por un contrato distinto algo y encubren una situación. Entonces el inquilino lo que tiene que tener es un lugar donde poder denunciar eso. Digo, y me parece que eso es lo sustancial, que no hoy no se cumple la ley. O sea, claro. no importa qué diga la letra. Y ese lugar, ese espacio donde poder denunciar o de contralor, probablemente la ley vigente y la que como se modifique, por allí lo establece, pero ese espacio debería ser los estados, fundamentalmente el estado municipal, el estado provincial. Y el nacional, en realidad debería haber, mira, la ley nacional, la actual, crea un organismo en el marco del Ministerio de Justicia de la Nación. Uh-huh. Perdón. Bueno, a casi 2 años de la creación de la ley, nunca se creó ese área. Ah, ese organismo no está creado. Nunca se creó. Por eso te digo que no está creado. O sea, la ley lo dice, uh-huh, pero nunca se creó. Entonces, nosotros decimos, bueno, digo, digo, no fracasó la ley fracasó la implementación. Que es lo que, digo, dice, la ley fracasó como, para justificar en realidad esta modificación. Para no decir la verdadera discusión de fondo, que es en este momento, la verdadera discusión de por qué se va a modificar la ley es que las inmobiliarias quieren hacer mejores negocios. Claro, eso te teníamos que preguntar, obviamente, ¿no? ¿Cuáles eran las especulaciones del mercado inmobiliario? ¿Cómo estaban traducidas en nuevos artículos o en una nueva ley a raíz de este debate que se suscita esta semana, Roberto? Bueno, lo que plantea el mercado inmobiliario es volver a la ley anterior. Básicamente está reclamando volver a los contratos cada 2 años y a los aumentos semestrales, que es lo que de alguna forma continúa siendo en negro. Y de hecho, claro. Claro. Entonces, digo, ¿por qué quieren volver a eso? Y porque cuando vos sacas la cuenta, digo, si bien el inquilino hoy dice, y no, con la ley tengo que pagar 48% de aumento con la nueva ley. Pero claro, lo que no se están dando cuenta es que en realidad las inmobiliarias están aumentando el 20% semestral por bajo cuerda, ¿no? 20% semestral, y eso te da, en el plazo de 2 años, 64% de aumento. Uh-huh. Claro. Entonces, y en el plazo de 3 años te dan un total de 144% de aumento. Entonces... Y no no el 48 que debería ser, digamos, los 3 años, claro, de acuerdo a la ley. Exactamente. Esa es la diferencia. Entonces, y aparte en un contexto inflacionario que fue elevadísimo, porque los alquileres en realidad es lo que menos aumentó de todos los rubros de la economía. Vos ves la carne, ahora en marzo fue arriba del 70, en febrero, marzo fue arriba del 70. Tenés, bueno, todos los rubros de alimentos arriba del 60. Entonces, cuando vos ves los alquileres, es lo que menos aumentó. Por eso las inmobiliarias, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, hacemos contratos por abajo de la ley y aplicamos aumentos que son del 120. Y ahí está la discusión. Lo que ellos quieren, por eso ellos quieren volver a lo anterior, porque en realidad, volviendo a la ley anterior, ellos van a cobrar 6 alquileres más en el plazo de 3 años. Claro, sí, con esas actualizaciones semestrales. Claro, y esa es la verdadera discusión de fondo, es si legislamos para que las inmobiliarias hagan mejor negocio y por lo tanto no especulen, no retiren viviendas del mercado, porque esa fue la respuesta, ¿no? Retiraron viviendas como apretada a una ley que imponía regulaciones. O legislamos para que el inquilino realmente esté más tranquilo, viva mejor y se cuide el salario de la persona que está pagando hoy un promedio de 62% de su ingreso al alquiler. Gracias, Roberto, por este detalle pormenorizado. Ojalá, bueno, creo que se sigue difundiendo la encuesta nacional, se tengan mayores datos y precisiones siempre, ¿no?, de cada una de las zonas, de Bariloche, ampliado a todo el departamento, incluido Bolsón, zonas rurales, urbanas. Sabemos que andaba difundiéndose una encuesta, esto para lograr recabar más datos todavía, ¿no?, para lograr tal vez hacer más presión
a este debate latente que seguro no terminará con esta ley o no que se sancione, que se vuelva o no para atrás. Ojalá que sea justamente lo contrario y que se avance en el derecho de todos los y las inquilinas. Así que gracias por tu perspectiva y seguimos en contacto ante cualquier novedad, ¿te parece? Así es. Bueno, esperemos que sean buenas noticias. Sí. Un abrazo enorme. Hasta luego. Hasta luego, Roberto. Hablábamos con Roberto Díaz, presidente de la Unión de Inquilinos de Río Negro, en el contexto en el cual se debate nuevamente la ley de alquileres.